Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, a todes. En el marco de Nosotras Movemos el Mundo y lo transformamos desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, nos encontramos haciendo una serie de ciclos, de conversatorios, de encuentros sobre todas las cosas en la posibilidad de poder encontrarnos también en distintos formatos, ensayando también distintos formatos en esta época atravesada por la pandemia. Y en esta oportunidad poder hacernos un lugar y de repente también invitarnos a la reflexión acerca de la fuerza de los movimientos. Así es como hemos pensado el nombre de este conversatorio, la fuerza de los movimientos, es decir, los cruces entre los feminismos y los derechos humanos, sobre todo también para poder pensar y reflexionar y reconstruir una genealogía de cruce entre ambos movimientos, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos. Por eso, bueno, tenemos el placer de contar con 4 invitadas que hoy nos acompañan y que van a hacer también sus aportes desde sus recorridos, desde sus reflexiones. Contamos entonces con Alejandra Nafdal, que es directora del sitio de memoria de la ex-ESMA, con Verónica Torras, que es directora de Memoria Abierta, con Natalia Barreiro, que es subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y con María Elena Nadeo, que es integrante de la mesa directiva de la APDH. Bueno, un poco, primero darles la bienvenida, agradecerles a las 4 también la posibilidad de encontrarnos. Un poco la idea, pensamos algunas preguntas disparadoras y poder también que cada una de ustedes pensar no solamente desde sus reflexiones, sino también en términos teóricos, si quiere, o conceptuales, pero nos importa mucho también esta dimensión vinculada a la experiencia, ¿no? Y también a lo que cada una se puede habilitar a pensar en voz alta, que es como nos gusta también habilitar estos espacios en esa clave. Bueno, ustedes también algunas se conocen, así que eso también muchas veces habilita la reflexión también en otra clave y demás. Una de las preguntas que pensábamos un poco en esos términos, ¿no? Del título del conversatorio, que lo pensamos así como la fuerza de los movimientos, ¿qué es lo que ustedes consideran o creen también que es lo que hace fuertes al movimiento feminista o el movimiento de mujeres y feminista en la Argentina y el movimiento de derechos humanos, teniendo en cuenta una hipótesis sobre la que nosotras trabajamos, que es que en la Argentina en particular ambos movimientos tienen efectivamente mucha fuerza histórica y bueno, tal vez desandar un poco en esta construcción de genealogía, ¿no? Como, ¿qué es lo que hace fuerte a ambos movimientos? Bueno, no sé quién. ¿Arrancamos? Sí, como... Bueno, por ahí yo pensaba sobre esto algunas características comunes, me parece, a los dos movimientos que tienen que ver un poco con esta clave de su fuerza. Por un lado, me parece que son dos movimientos que surgen de la resistencia, son dos movimientos resistentes, que tienen un poco la resistencia en su base, ¿no? El movimiento de derechos humanos, la resistencia claramente a la última dictadura, el movimiento de mujeres viene, digamos, tiene su enclave de algún modo en la resistencia a las desigualdades históricas, estructurales en relación con las mujeres. Y me parece que este es un punto importante de su fuerza. Y por otro lado me parece que han sido dos movimientos que han hecho mucho hincapié en la cuestión de la autonomía. Creo que esto también tiene que ver con su fuerza, con el desarrollo de una identidad propia, de una voz propia, y desde muy temprano los dos movimientos, digamos por separado en este sentido, pero los dos creo que convergen en esta misma cuestión, que es identificar la importancia de ser movimientos autónomos de lo preexistente, digamos, ¿no? De las formaciones políticas, sindicales, económicas, o sea, de pensarse a sí mismos y de organizarse con independencia de las estructuras, digamos, de poder preexistentes. Hay algo también, me parece, de la clave de la fuerza que está puesta en la autonomía. Y al mismo tiempo creo que también los dos movimientos, desde esta posición de autonomía, siempre
tuvieron muy en claro la necesidad de un diálogo con el Estado y de un diálogo con otros actores, ¿no? O sea, tampoco es que se encerraron en sí mismos, sino que creo que los dos se plantearon también o plantearon como un punto importante la necesidad de poder abrir su programa al conjunto de la sociedad, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con la fuerza con que los dos fueron sumando a lo largo de los años, ¿no? Desde esta posición tan novedosa de no venir de una cosa más estructurada, de identidad política estructurada o de identidad, los dos tuvieron, creo, este reflejo de entender que era necesario ir sumando e ir convocando. Me parece que por ahí viene algunas de las claves. Y por otro lado, creo que los dos también, no sé si esto tiene que ver con su fuerza o no, pero me parece una cosa interesante de los dos, es que en los dos hay una relectura de la maternidad y una revisión de la maternidad desde distintos lugares, ¿no? Desde distintas miradas, pero me parece que eso también les dio a los dos una fuerza muy particular, muy particular. O sea, el Movimiento de Derechos Humanos hace una relectura política de la maternidad, en algunos casos más conceptual, en otros casos más implícita, digamos, porque son mujeres, básicamente mujeres las que protagonizan el Movimiento de Derechos Humanos en Argentina, y su propia praxis militante, digamos, implica ya una revisión de sus roles previos, y bueno, y el movimiento de mujeres por otras razones, digamos, pero creo que también ahí hay un punto que es interesante y que también me parece que tiene que ver un poco con su fuerza. Completamente de acuerdo, y a ver si estás de acuerdo, también agregaría de que los dos movimientos tienen una diversidad interna increíble. Si bien luchan por objetivos comunes, el movimiento de derechos humanos, la aparición con vida, la justicia, la verdad, y el movimiento de mujeres, lucha contra los femicidios, la desigualdad, la inequidad, pero también hay una diversidad enorme de las identidades que conforman estos movimientos, ¿no? Y hay inclusive debates muy profundos internamente, pero que eso creo que esa diversidad es la que le da también la potencia que tienen de que el 24 de marzo se juntan todos en la plaza y el 8 de marzo en las convocatorias del Ni Una Menos están todas ahí presentes. Me parece que agregaría a tu intervención, ¿no? Esa diversidad que los potencia, porque los incluye, los contiene y les da ese espacio de debate permanente. María Elena, tenés que decir algo. Sí, estaba esperando Claro. prudentemente. Con la mirada no podemos, claro. Por escucharlas y abrazarlas, aunque sea así de lejos, en este mundo virtual. Sí, yo coincido mucho, creo que insistiría en el denominador común del reclamo por libertades, ¿no? Me parece que los dos movimientos tienen una esencia libertaria muy fuerte. El movimiento de derechos humanos, un poco nacido al calor de las luchas por los derechos civiles y políticos, el derecho a la vida fundamentalmente y a la libertad, bueno, y la lucha de las mujeres y los colectivos de las disidencias también, ¿no? En la autonomía de los cuerpos, de las identidades de género, de la libre sexualidad. Me parece que hay diferencias muy marcadas, pero también hay hilos conductores, ¿no? Que en algún momento en los últimos años, en la medida, creo yo, que el movimiento de derechos humanos fue adoptando cada vez con más fuerza los temas de los derechos sociales y económicos, los nuevos derechos, los mal llamados nuevos derechos, la temática de género empezó a permear mucho más, y hoy son movimientos que confluyen, pero sí, básicamente es el deseo de autonomía, de libertad, la lucha contra toda forma de autoritarismo, ¿no? Sí, bueno, comparto lo que dicen mis compañeras. En esto también agregaría que el movimiento de las mujeres, todo lo que se vio, digamos, se viene trabajando muchísimo, pero se masificó no hace mucho, o sea, se
se ve, digamos, una diferencia, ¿no? Claro. Una diferencia notable, impactante, que uno ve imágenes de movilizaciones de 2008, 2009, cuando empezaron a ser muy masivas, y dice, bueno, ¿de dónde salieron, no? Tantas mujeres y disidencias, diversidades que están ahí en la calle y luchan por una diversidad de derechos, de reconocimiento. Y ahí creo que sucede en esto de tomar un poco el guante de lo que venimos como nuestra historia, ¿no? Nuestra historia está marcada en parte por las luchas que nos han dejado las madres y las abuelas, una lucha que nos marcó el destino, la verdad, y que en eso creo que se han tomado un poco los guantes ahí. Se ha empezado a reconocer que a través de esas luchas que estas mujeres han tenido, que han logrado que hoy en día tengamos la posibilidad de desarrollar los juicios, de tener justicia, de reparar, de avanzar en muchísimo, ¿no? Con todas las políticas de Estado que se vienen teniendo. Yo creo que hubo ahí como un punto de reflexión en decir, bueno, las mujeres que venimos luchando en diferentes expresiones, nos tenemos que unir en esto que es, ya inexorable el cambio. Y también esa masividad se explica porque los feminismos han tenido quizás una apertura en esto que decía la compañera, a lo popular, ¿no? A que no solamente está ahí el problema que tenían ciertos sectores de mujeres, digamos, de clases que podían estar cómodas en ciertas cuestiones, pero las clases populares tomaron también ahí la vanguardia de la lucha. Entonces ahí se da lo que agrego, una potencial masividad y fuerza. Sí, pensaba, sí, justamente en relación a esto que decías de, bueno, lo que se toma, ¿no? Como socialmente, lo que hace mella, digamos, en la sociedad a partir de las luchas, y que ambos movimientos efectivamente han dejado huellas y de hecho tienen una dinámica constante porque en la actualidad también lo vemos, de marcar agenda, incluso de conquistas, ¿no? Y de conquistas en distintos ámbitos, tanto del sentido común, que muchas veces son las más complejas a veces de dar. Ahí, no sé, tal vez como pensándolo en términos en la Argentina en particular, ¿qué de estas conquistas o de estos espacios ganados también en la sociedad ustedes ven como, o como más llamativos, o que tal vez los observan desde una perspectiva de potencialidad o de algo que sea, efectivamente tal vez incluso ustedes también tienen a veces esa mirada más comparativa en relación a los procesos en otros países o en la región en sí misma, y otra vez como pensando más en lo local o en la Argentina, en qué es distinto, digamos, esa potencialidad también de los movimientos, pero creo que ahí, sobre todo, hay algo de la lucha en clave de los derechos humanos que ha marcado un camino histórico y que, por lo menos eso también, ¿no? Como parte de una hipótesis que ha generado un campo de acción posible incluso para otros movimientos, en el caso del movimiento de mujeres y feminista también con una genealogía histórica, pero que, como bien decías, en los últimos años también ha tenido más potencialidad de masividad, si se quiere. Pero ¿qué cuestiones tal vez ustedes recortan en la sociedad, en la actualidad, como distintivas en ese sentido, ¿no? A mí lo que me gustaría plantear en función de lo que decís y de lo que vinimos hablando, de que yo creo que la fuerza de estos dos movimientos también es porque se retroalimentan permanentemente. Yo creo, como decía María Elena, el tema de la perspectiva de género y de la lucha de las mujeres no fue un tema de agenda al inicio del movimiento de derechos humanos, no estaba contemplado. Tampoco estaba contemplado en las que fueron víctimas del terrorismo de Estado, es decir, tampoco fue un tema que
estaba presente en las militancias políticas de los años 70, víctimas, ¿no?, del terrorismo de Estado. Es decir, pero sin embargo esas mujeres que participaron de los movimientos políticos y las organizaciones políticas revolucionarios de los años 70 ya venían a romper un paradigma de la mujer de los años 60 o de los 70. Es decir, si bien no estaba explicitado, sí, ya estas mujeres que participaban en estas organizaciones rompían o tenían un rol distinto, no eran muy conscientes de que eran militantes políticas, ¿no? Venían a romper con ese paradigma de la familia, del lugar de la mujer, etc. Cuando el movimiento de derechos humanos sale a la calle a reclamar por en principio la aparición con vida, fue un movimiento que tuvo muchos avances y retrocesos, digamos. Argentina es un país ejemplar en este proceso de memoria, verdad y justicia, con, insisto, con avances concretos como tener un juicio de las juntas a 2 años de recuperada la democracia, cosa que no ocurrió en otros lugares del mundo, con las leyes de impunidad, con la reapertura de los juicios, como decía Natalia, de que hoy se llevan adelante juicios de lesa humanidad en todo el país, con genocidas presos, con garantías constitucionales. Pero lo que estuvo silenciado justamente mucho tiempo fue esa perspectiva de género, de cómo repensar esa historia. Y yo creo que a partir de las pibas en la calle, el movimiento de mujeres trae a que se pueda repensar, ¿no?, la mirada de lo que fue el terrorismo de Estado en clave de género y poder también repensar las consignas de hoy como lo personal es político, la sororidad, vivas nos queremos, repensar esa historia, ¿no?, en esta clave actual. Y yo creo que esto, si no hubiese sido por la fuerza del movimiento de las pibas, no hubiésemos tenido esta posibilidad que estamos teniendo de que hoy se están llevando adelante juicios, ¿no?, estrictamente vinculados a lo que son los delitos sexuales en los campos de concentración. Digo, el movimiento de mujeres de hoy le permitió a aquellas mujeres víctimas repensarse, ¿no?, en esa clave, y creo que eso va a generar una nueva visión de lo que fue nuestra historia, ¿no? No sé, me parece que esa retroalimentación, y eso es lo que los vuelve fuertes, poderosos y tan poderosos, ¿no?, de esa transformación que planteábamos antes del pañuelo blanco en el pañuelo verde. Creo que es ese puente donde hay ese diálogo tanto y de las mujeres de ambos movimientos que se atreven a repensarse. Creo que hablé demasiado. Muy conmovedor. Alejandra, es muy conmovedor lo que estás señalando, y yo quiero ejemplificar y al mismo tiempo, como acá se planteó, rendir también nuestro homenaje a las mujeres, ¿no?, a las mujeres de los organismos, a las madres y a las abuelas, también a las compañeras de los distintos organismos, de familiares, de la PDH, en fin, de todas quienes empujaron este torrente desde los prolegómenos de la dictadura, y ejemplificar, por ejemplo, en Lita Boitano, de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Ella empezó a usar, a ponerse el pañuelo verde cuando se desarrollan las grandes movilizaciones, y un día explicó en medio de una reunión que siempre fue feminista, que siempre estuvo por aborto legal, y que en realidad ahora lo decía públicamente porque veía que había una interrelación en un tema que el movimiento de derechos humanos había tenido fuera de su discusión o fuera de su pliego reivindicativo. Yo creo que es muy interesante, es muy conmovedora esta articulación, es muy potente, y me parece también que desde el feminismo, así como recién Alejandra señalaba el tema de la amplitud, de la mayor amplitud hacia lo popular, también la incorporación de la mirada antirracista. El movimiento de derechos humanos tiene una carga
profundamente antirracista, pero muy centrada en la Europa, ¿no? La Europa que luchó contra los nazis por la persecución en los campos de concentración, el Holocausto, y dejó de lado un poco la persecución de los grupos racializados humildes, ¿no? de Latinoamérica, de los pueblos originarios, etc. Entonces, me parece que el feminismo negro, el feminismo de las diversidades, va aportando y va ampliando, va rompiendo los moldes que nos tenían un poco encorsetadas muchos años atrás. Así que es también un aporte, la lucha por la no discriminación étnica, decimos hoy, también es un aporte donde confluyen sectores importantes del feminismo y también, por supuesto, sectores del movimiento de derechos humanos. Yo creo que por ahí porque vos planteabas un poco por ahí la particularidad de la Argentina, ¿no? Creo que uno puede pensar que la fuerza de estos movimientos tiene que ver con cierta particularidad de la Argentina, tal vez con que la Argentina ya tenía previamente una historia también política muy vivientista, pero y una historia de movilizaciones populares muy grande. Pero creo que hay un punto ahí en relación con la fortaleza de la organización desde la sociedad, ¿no? De esta, digamos que es algo que empieza a organizarse en realidad en los años previos a la dictadura, como decía Alejandra, en Argentina, que un poco la dictadura interrumpe, en el caso del movimiento feminista o del movimiento de mujeres, y que después, digamos, vuelve con más fuerza en el momento de los primeros años de la transición democrática y coincide también ahí con el nacimiento del movimiento de derechos humanos y con la consolidación de ese movimiento. Pero los dos movimientos viniendo de la sociedad civil, empujando como desde la sociedad civil, me parece que logran instalar de algún modo su agenda en el centro de la agenda pública, de la agenda política. Y esa me parece que es una particularidad bastante fuerte de la Argentina, también porque el movimiento de derechos humanos de Argentina ha tenido, me parece, es una referencia política muy importante desde desde los momentos de la dictadura, de la lucha contra la dictadura en adelante, se convirtió en una referencia política permanente en la vida, digamos, social y pública de la Argentina. Y a eso me parece que se le va sumando también, yo creo que ahí, bueno, nosotros venimos desde Memoria Abierta haciendo un trabajo que tiene que ver un poco con el relevamiento un poco de esta historia, de esta genealogía, entre los dos movimientos, ¿no? Bueno, María Elena es parte de nuestras entrevistadas porque es una referencia importante, María Elena, del movimiento feminista y del movimiento de derechos humanos también. Pero ahí un poco la hipótesis, digamos, siempre se pensó, me parece durante muchos años se pensó que los dos movimientos habían existido en paralelo, ¿no? Que habían, y bueno, digamos que cada uno, que por ahí había habido algunos contactos, pero que en términos generales no habían dialogado entre sí, ¿no? A pesar de que los dos cobraron mucha fuerza en momentos, digamos, contemporáneos de la postdictadura, sin embargo, parecían como dos movimientos con agendas paralelas y, bueno, nosotros queríamos como un poco explorar esto, a ver hasta dónde efectivamente era así o si habían habido en realidad puentes entre los dos movimientos y bueno, en qué momentos se habían dado esos puentes, esas convergencias, hacer un poco una memoria de los dos movimientos, de la historia de las convergencias, de encuentros y desencuentros entre los dos movimientos. Y ahí encontramos como muchas cosas interesantes en realidad porque hay ya puntos de convergencia desde el primer momento, que no son orgánicos, digamos, no son entre los dos movimientos, pero que sí hay referentes de los dos movimientos que circulan entre los dos y que van llevando, digamos, agendas de un movimiento a otro, y hay muchos préstamos entre los dos movimientos, en términos
en algunos momentos de agenda, en otros momentos de estrategias, en otros momentos, digamos, de referentes. Como decía María Elena, bueno, en general las referentas del movimiento de derechos humanos que empiezan ya a integrar de alguna manera el movimiento de mujeres desde su inicio, como Lita Boitano de Familiares, como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y como, bueno, Yoshi Eppelbaum, como hay Ángela Vincentini, ¿no? Laura Bonaparte, es decir, hay varias referentas del movimiento de derechos humanos que muy inicialmente aparecen teniendo un protagonismo dentro del movimiento de mujeres. Y protagonismo también entre comillas, porque me parece que otra cosa interesante acá es la cuestión que también creo que hace a la fuerza, que es la cuestión como de la horizontalidad, ¿no? de estos dos movimientos, sobre todo el movimiento de mujeres. Entonces que ahí no aparecen como referentas, digamos, ¿no? Se arma con otra lógica ese movimiento, pero muchas mujeres del movimiento de derechos humanos, aunque en ese momento la mayoría de ellas no se autorreivindicaba como feminista, sin embargo, empieza a participar, digamos, también del movimiento de mujeres y empieza a llevar también las demandas ahí, ¿no? De hecho, en el primer Encuentro Nacional de Mujeres, varias de las demandas que se plantean son demandas que en ese momento eran demandas de la agenda del movimiento de derechos humanos. O sea, que no es que... Después hay momentos, puntos, encuentros, desencuentros, pero bueno, es interesante que hay una historia común también, ¿no? Y que es como muy interesante reconstruir pensando en el hoy, en darle todavía más potencia a esta posibilidad de que, de lo que decía Alejandra, de que parte de la fuerza tenga que ver con los intercambios mutuos, ¿no? Y yo le agrego, esto estaba pensando mientras la escuchaba, de que también creo que hubo un componente muy importante en el volumen que tuvieron los dos movimientos, ¿no? La fuerza que empezaron a adoptar en dos momentos, digamos, contemporáneos, pero distintos quizás, que fueron gobiernos que acompañaron esas reivindicaciones. Sin eso, yo no sé cuál hubiesen sido el seguimiento, ¿no? Yo creo que en un punto en donde la lucha iba a seguir y obviamente y la resistencia a la impunidad que se estaba viviendo, bueno, llegó Néstor Kirchner, pateó el tablero y dijo, acá se hacen los juicios, ¿no? Como cuenta Alberto, el presidente en el libro, habían probado y nunca habían probado con los juicios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante en la fuerza que toman y también en la fuerza que tomamos las mujeres, ¿no? Además de esto, del ida y vuelta, yo también comparto, yo creo que esta investigación que están haciendo, recopilar la historia, tener una memoria, es súper interesante porque, bueno, ahí se van a ir detectar los idas y vueltas ¿no? y que por supuesto que es un movimiento más amplio de lucha. Y digo que también a las mujeres les pasó eso cuando se tomaron decisiones con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Decisiones muy importantes que incluso, digo, en esto de las clases más populares de las mujeres pudieron identificarse en lo que venían diciendo un sector quizás más minoritario de las mujeres, pero ahí tomó más fuerza, ¿no? Creo. Esto lo que le pasa, lo que relatan que pasa, me está atravesando a mí, ¿no? Existieron políticas para la reflexión en eso, más popular, ¿no? Yo agregaría, digamos, ya que estamos agregándonos mutuamente, traficando. el rol fundamental del Estado, de que estos movimientos encuentran una apertura, una escucha y una acción concreta en el Estado. Con respecto a Memoria, Verdad y Justicia, es cuando se toma la decisión de derogar las leyes de impunidad y que se comiencen los juicios. Y hay una Secretaría de Estado dedicada a llevar esto adelante, es decir, con idas, vueltas, pero hay una decisión política del Estado que yo creo que eso también generó en nuestro país ese acuerdo social de los argentinos y de las argentinas de que terrorismo de Estado y golpe de Estado nunca más. Digamos, hasta el golpe de Estado del 76 en la Argentina era muy común golpe de Estado, democracias restringidas y no había una resistencia, era algo habitual, pero las características extremas del golpe del 76 realmente logra posteriormente de que la Argentina decidamos de que
con sus más y sus menos no hay más golpes. Y agregaría de que este nuevo gobierno crea el Ministerio de las Mujeres, es decir, eso que planteaba Vero, ¿no? de los movimientos resistentes empujando a las decisiones políticas, a que haya una contraparte, bueno, se crea el Ministerio de Mujeres. Digo, es algo muy importante, hay una escucha, hay un compromiso y una responsabilidad. Y volviendo al tema de los cruces, y creo que eso ya es un debate, cuando hablamos de las referentas mujeres del movimiento de derechos humanos que están, si querés, protagonizadas por las madres, las abuelas, yo creo que por el movimiento de mujeres se están habiendo nuevas voces de ese movimiento que son las esposas que quedaron sin voz en el movimiento, digo, las esposas de los desaparecidos, que no pudieron participar activamente en el movimiento de reclamo, pues se tenían que encargar de los hijos, de cómo cuidar. Aparece el tema del cuidado, ¿no? Un tema que estaba ausente. Y, por supuesto, las voces de las mujeres víctimas de los campos de concentración, que durante años todo el tema de lo que fueron los delitos sexuales, los abusos y entender que la violación sistemática en los campos de concentración realmente fue un sistema patriarcal, machista, de dominación y sometimiento dentro de lo que fueron las prácticas sistemáticas represivas ilegales, eso recién ahora están empezando a tomar la palabra, y vuelvo al inicio, ¿no? A repensarse, y creo porque son las pibas las que las están habilitando a poder hablar de estos temas y insisto, y entenderlo en clave de un plan sistemático de dominación, porque el tema de las violaciones sexuales y de lo que pasaba en los campos de concentración, de que estas mujeres que rompían los paradigmas de repente eran, como están empezando a cambiar, no eran las amantes de los marinos, eran sus esclavas sexuales, digamos, empezar hasta cambiar la nominación de esto, creo que está habilitado por el movimiento actual. Y es muy importante porque también eso le va a dar esta fuerza que decía María Elena al inicio, ¿no? También va a refrescar el movimiento de derechos humanos en los reclamos, en las prácticas y en este lugar. Y el otro tema que también está apareciendo es el tema de las diversidades sexuales, que era un tema totalmente silenciado con respecto a las mujeres que tenían una identidad sexual en los 70 y que están silenciadas, que recién también ahora se pueden repensar. Sí, yo pensaba mientras escuchaba también que esto de los cruces, Alejandra me provoca y me hace pensar lo mismo, bueno, las tres compañeras, pero en esto de los cruces históricos, compartiendo mucho el análisis, yo creo que un dato enorme de la masividad que ha alcanzado la marea verde-violeta es la apropiación del feminismo o la ampliación de los feminismos populares en los barrios, en las compañeras de las agrupaciones de los movimientos sociales, del kirchnerismo, del Partido Justicialista, de los grandes movimientos y de los grandes partidos. Me parece que ha hecho esto la diferencia. Pero volviendo un poquito atrás y recordando, como decía recién Verónica, recordando algunas de las mujeres entrañables, de pronto tuve la imagen de Angelita Vincentini, vos la mencionaste recién, creo, Vero, y Angelita Vincentini estaba permanentemente en familiares, pero también en el movimiento de mujeres. En ese momento yo estaba más en el grupo que se llamó Mujeres del Frente Grande, con Lila Pastoriza, con Liliana Chernaskowski, por ejemplo, compañeras que son, digamos, en el caso de Lila, sobrevivientes de los campos de exterminio, de la represión, y al mismo tiempo profundamente feministas, profundamente militantes políticas, y bueno, y un punto de inflexión, a diferencia de lo positivo que a veces tiene el Estado, en la década del 90, yo recuerdo con mucha fuerza, y tengo una foto preciosa con Tati Almeida y Estela de Carlotto,
que es una de mis fotos más preciadas, de los 20 años del golpe de Estado, 1996. Fue un momento muy importante porque allí la lucha contra el menemismo, contra los indultos, contra las privatizaciones, contra la postura pro-islámica prácticamente y contraria a los derechos sexuales y reproductivos en Naciones Unidas, en la conferencia de Beijing. Ustedes recuerdan que generó la renuncia de Virginia Franganillo, que era la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer. Bueno, ese momento, años 94, 95, 96, fue un momento en que el movimiento popular y las distintas luchas confluyeron. Y bueno, y recién yo también comparto, después de la debacle del 2001-2002, recién con el gobierno de Néstor empieza una recuperación y bueno, y finalmente la derogación de las leyes de impunidad, ¿no? Y un empezar a pensar en el conjunto de los derechos, ¿no? Es la ampliación de derechos, la ley de violencia de género, la ley de derogación del viejo patronato de menores, es también un torrente. Piensen que Estela de Carlotto es todavía, fue desde el primer momento, presidenta del Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Ahí también hubo una gran articulación entre luchadoras y luchadores por los derechos de los niños, organismos de derechos humanos. Todavía hoy las redes articulan hoy estamos denunciando y firmando todos y todas, las feministas de la Vía Yala, pero también las organizaciones de derechos humanos, el pedido de investigación a los crímenes de las niñas argentinas ocurridos en Paraguay hace pocos meses, por ejemplo. Ahí hay otra articulación muy fuerte y muy poderosa. Sí, no, yo pensaba un poco, iba a decir algo que va a estar un poco en la línea de lo que planteó María Elena también, porque me parece que en relación con el tema del Estado pasan, no sé, dos cosas, ¿no? Por un lado, creo que sí, efectivamente, digamos, el impacto que tuvieron la agenda de los derechos humanos que asumen los gobiernos kirchneristas y el hecho de haber cumplido en gran medida, ¿no?, el pliego de demandas de algún modo histórico de los organismos de derechos humanos, hizo, me parece, yo creo que eso en parte explica la posibilidad de una apertura del movimiento de derechos humanos que tal vez no había estado antes, porque el movimiento de derechos humanos, sobre todo en la etapa de los 90 y hasta, digamos, el 2003, se repliega a una lucha a una lucha contra la impunidad, a una lucha que, digamos, en ese momento demandaba como concentrar todas las energías ahí, y eso creo que hizo también que tal vez ahí el movimiento de derechos humanos, sobre todo las organizaciones más de familiares, tal vez perdieran la posibilidad de una perspectiva más abierta de los derechos humanos o del campo de los derechos humanos. Hay algunas organizaciones, de todos modos, de derechos humanos, de las históricas de Argentina, que desde el principio tuvieron un poco una agenda más abierta, que, bueno, como APDH, donde está María Elena, como el CELS, que bastante tempranamente empezaron a abrir su agenda a otras temáticas, ¿no? Tal vez a los temas específicamente, bueno, incluso a los temas sí de violencia contra las mujeres y demás, porque la PDH fue bastante tempranamente, tomó también esas agendas, pero quedó como más concentrado el movimiento de derechos humanos en estos otros temas porque había que pelearle al Estado las cuestiones vinculadas con la posibilidad de reabrir los juicios y, bueno, cosa que se logra después. Entonces yo creo que ahí también es como que se habilita algo de, bueno, en ese sentido creo que el encuentro de algún modo de fines de 2015 de los dos movimientos es un poco un resultado indirecto del Estado habiendo intervenido y habiendo dado cumplimiento en gran medida a la agenda del movimiento de derechos humanos. Y por otro lado pensaba en esto mismo que decía María Elena, que la lucha, digamos, la etapa de los 90 es una etapa que va a encontrar a los dos movimientos
desde la resistencia, pero que también es un momento de muchos encuentros, ¿no? Desde los feminismos territoriales y desde el acercamiento de algunos organismos de derechos humanos también a organizaciones territoriales. Ahí se produce también de manera más subterránea tal vez, pero también es un momento como de muchos encuentros en estos espacios como de resistencia frente a lo que estaba pasando en ese momento. Y al mismo tiempo paradójicamente, son momentos de institucionalización de algunas políticas, los 90, para el movimiento de mujeres y para el movimiento de derechos humanos. Por ejemplo, todo el tema de la búsqueda de nietas y nietos desaparecidos, Claro. se institucionaliza de algún modo en los 90. O sea que hay toda una cantidad como de cruces que me parece que son interesantes para ver, como también como en las rendijas de lo que se podía hacer en esos momentos, incluso con un Estado que no apoyaba o que iba en contra de la agenda de estos movimientos, cómo se fueron aprovechando las rendijas para tratar de ir dentro del Estado, seguir ganando algunos espacios, ¿no? Desde los Y movimientos. es el momento de las piqueteras, Verónica. Claro, claro. Es ahí justo en ese análisis diagnóstico que vos estás haciendo también, la desocupación, la marginalidad, bueno, aparecen las mujeres con una fuerza inusitada, las piqueteras en el sur, en el norte, la propia agrupación de Milagro Sala arranca en esos años y después, bueno, con la recuperación económica y social encuentran un canal, pero en esos años fue resistencia y esa práctica amplió el movimiento de mujeres, lo hizo, y los encuentros nacionales de mujeres fueron, que vos señalaste, siempre tuvieron la temática incluida de mujer y derechos humanos, mujer y dictadura, mujer y, bueno, en los años del macrismo se incorpora mujer y persecución, y mujer y lawfare, mujer y presos y presas políticas, ¿no? Bueno, que también estuvo en el primer encuentro, María Elena. El tema de las presas políticas por Hilda Navas de Cuesta fue, Claro. fue uno de los talleres de discusión del primer encuentro nacional de mujeres. Y se leyó ahí una carta de Hilda que estaba presa en Ezeiza. O sea que los temas vuelven, reaparecen y de algún modo las agendas se han ido cruzando, aunque tal vez no haya habido, incluso de los propios movimientos, tanta percepción de estos cruces, los cruces han existido. Sí, un poco, bueno, tal cual, porque un poco la idea de este conversatorio y de invitarlas a pensar y a ir reconstruyendo o volviendo a recorrer esa genealogía que sabemos que existe, pero sí, sin embargo, a veces la percepción es que no está puesta tal vez del todo en la potencia que realmente tiene, o por lo menos a veces no en la narrativa, ¿no? Tal vez de la manera en la que podría tener un montón de datos incluso que ustedes traen en relación a recorridos históricos, a los cruces en relación a los encuentros de mujeres, a las movilizaciones y demás. Y así como esa genealogía o esos datos históricos tal vez obviamente acompañan también trayectorias de vida, historias y bueno, referencias y demás, creo que sí hay algo que en la actualidad por lo menos para nosotras es muy evidente, que tiene que ver con la disputa del sentido común y con el aporte de ambos movimientos y el cruce de ambos movimientos en lo simbólico, en lo identitario de la batalla cultural. Y ahí tal vez la pregunta más vinculada, si lo comparten, digamos, ¿no? Porque ya tiene que ver incluso con ir pensando, bueno, en clave de cómo esto se proyecta, cómo esto se potencia, pero cuando nosotros decimos pañuelos verdes, pañuelos blancos, o el pañuelo verde a la luz o al calor, si se quiere, en su creación de los pañuelos blancos, de las abuelas y las madres, de las propias referencias de mujeres tan fuertes y tan en una primera línea, ¿no? En un contexto tan difícil en la historia de la Argentina, en plena dictadura, como fueron las abuelas, las madres, incluso también pensar las consignas, el nunca más,
el Ni Una Menos, ¿no? Esa potencialidad, todo lo que en gran parte ustedes fueron diciendo, las conquistas y obviamente el lugar fundamental del Estado y de determinados gobiernos populares o sensibles, por lo menos en gran parte a estos movimientos y a estos reclamos también construidos al calor de las luchas históricas y en las calles, y pensar, bueno, a partir de eso, ¿cómo ponemos en la balanza también a veces cuando nos encontramos en una Argentina donde, bueno, el sentido común, si bien está fuertemente, me parece, permeado de una manera positiva por estos valores y por esta identidad construida, bueno, también nos encontramos muchas veces en el desafío de contrarrestarlo en relación a otros discursos, ¿no? También o más de derecha o que incluso también disputan, digamos, en esa construcción de sentido común. Bueno, tal vez es una pregunta más abierta y más de la reflexión, también un poco pensando en la actualidad incluso y bueno, y en clave de futuro, ¿no? Ay, me miran. Se quedaron, pero No, yo lo primero que te digo en esa clave de futuro, te digo que no hay batallas ganadas. No, digamos que uno tiene, cuando yo pienso, bueno, hay un acuerdo social de los argentinos, de que golpes de Estado nunca más, lo digo, lo creo, pero digo, no tenés que bajar la guardia nunca. Digo, en ese sentido, digo, que cómo veo el futuro y ante, si querés, estos embates, digamos, creo que no hay que dejar nunca la calle, no hay que dejar nunca la posibilidad movimentista. Es más, no sé, yo vengo de un fin de semana súper triste y digo, bueno, ¿cómo vamos a seguir? Y digo, bueno, tenemos que seguir y tenemos que seguir intercambiando y viendo de que avances y retrocesos permanentemente. Creo realmente que el rol del Estado es fundamental, digamos, y creo, no sé, esto es completamente personal, creo que ahora estamos en la conducción, ¿no?, del Estado, gente que viene de esos movimientos, ¿no?, que viene de esa lucha, y creo que es muy interesante porque se están encontrando con la realidad de lo que es conducir el Estado, ¿no? Que una cosa es estar en una ONG, otra o en una agrupación y en la calle, y otra cosa es estar realmente en el Estado y viendo que hay muchos resortes del Estado que todavía no funcionan y que inclusive más que de la oposición te diría cómo hay que hacer reformas del Estado para que el Estado funcione, digamos, desde donde uno conduce. Entonces, me parece que en ese cruce que hice, esta genealogía, claro, yo creo que del 2015 en adelante, no te diría que es un solo movimiento, pero que marchamos juntos, digamos, ¿no? De que ya hay una dialéctica que ya las demandas que vienen, que están por venir, creo que se dan en forma conjunta, que no digo que los derechos de las mujeres ya inexorablemente están atados a todo lo que es la lucha de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, creo que todo lo por venir no vamos a perder esa fuerza, pero creo que hay mucho por hacer, por recorrer y que no hay que bajar la guardia. Esa es lo primero que se me ocurre pensar en este momento, ¿no? Y acá vemos a una persona que está en una responsabilidad concreta, ¿no? Vos también, digamos, están concretamente, me parece que son las que están viviendo, ¿no? Sí, y también se ha logrado un piso que digamos que aunque no sea por lo menos por vergüenza, por no quedar mal, por tener ahí algún cuidado, creo que se ha logrado eso, ¿no? Yo veo muchos varones, compañeros, digo, hay mucho trabajo por hacer, pero lo vemos en medios de comunicación, hay cierto cuidado, ¿no? O sea, ahora se tiene cierto cuidado porque, bueno, sabemos que hay atrás todo un movimiento enorme que está atento ahí a ciertos conceptos que se van, ¿no? Que se van
a veces se continúan deliberadamente manifestando y que son dañinos. Entonces, en esto en el sentido común, ¿no? Creo que ahí, en eso estamos bastante bien, las mujeres organizadas, pero bueno, nada, es cierto, ¿no? No hay que bajar la guardia porque hay muchas batallas que además muy prontamente se pueden retrotraer, ¿no? O sea, no lo hemos visto, que hemos logrado, bueno, a ver, el hecho más reciente que podemos tener de registro es cuando la Corte ahí en una maniobra oculta dijo, bueno, el 2x1, hago un cómputo distinto y bueno, la reacción esa reacción tiene esta historia, ¿no? De lo que venimos hablando, esa reacción rápida que tuvieron los movimientos de derechos humanos fue también un punto clave, un punto clave. Creo que también eso son mensajes para el sentido común de decir, hay que reaccionar, en esto hay que reaccionar, ¿no? Hay que reaccionar y en eso estamos organizadas las mujeres, ¿no? Venimos estando organizadas, increíblemente digo, porque a veces uno dice, bueno, tuvimos 4 años de un gobierno neoliberal criminal, ¿no? Nos dejó una pobreza, un endeudamiento. Esto que decía Alejandra en el funcionamiento del Estado, deterioró el funcionamiento del Estado. El Estado no era que funcionaba de manera excelente, pero digamos, habíamos con mucho esfuerzo logrado que un Estado sea fuerte y la verdad que lo destruyó. Y aún así, uno si tiene que hacer un registro de quiénes fueron las que más dieron batalla al neoliberalismo y a todas esas políticas, fuimos las mujeres, digo, ¿no? O sea, nos organizamos rápidamente, le hicimos el primer paro que no querían hacer los sindicatos, que por lo menos estaban dudando, ¿no? Decían, bueno, no hacemos un paro y las mujeres rápidamente salimos y le hicimos un paro, digo. Y en esto que decían, ¿pero paro de qué? Porque si no estás en un gremio, no estás sindicalizada. Yo recuerdo en ese momento que, digamos, traigo una anécdota personal, trabajaba en el Poder Judicial de la provincia y nada, ¿no? Obviamente, encima un poder, un espacio tan conservador, tan ortodoxo, que nos miraban y decían, paro no. Y bueno, pero claro, era la manera de que nos pudiéramos mostrar que había un descontento total y que lo que estaba funcionando, por más que en medios de comunicación concentrados mostraron otra cosa, no era lo que estaba sucediendo. La estábamos pasando mal y estábamos viendo que lo que las decisiones políticas que se estaban tomando nos iban a traer consecuencias terribles. Entonces digo, ahí esos hechos yo creo que marcan esto que vos estabas planteando, ¿no? La batalla del sentido común y nosotras somos ejemplo de eso. Eso nos da mucha potencialidad. No tenemos miedo, no salimos a especular. Digo, en eso las madres y las abuelas tampoco salían a especular, ¿no? Yo lo que creo es que compartiendo mucho el análisis y valorando, yo soy de las que tratan siempre de ver el vaso medio lleno, porque eso nos da aliento, valorar mucho toda la década de ampliación de derechos. Tenemos que defender mucho lo ganado, mucho lo conquistado y al mismo tiempo profundizar los criterios, profundizar la mirada, las políticas públicas. Esto que está pasando, que se descubre, que ya lo sabíamos, pero que en cada episodio de violencia de género, en cada femicidio, aparece la negligencia de la policía con la no entrega del botón antipánico, la indiferencia de la justicia. Bueno, esto que tenemos hoy en las instituciones del Estado, ese sustrato profundamente misógino y negligente, bueno, eso requiere una profunda transformación. Y la verdad que para eso necesitamos, sí, un Estado muy fuerte y políticas públicas muy activas. Yo creo que en Argentina pudimos lograr con el cambio de gobierno salir de la oleada neoliberal que estaba recorriendo América Latina y el mundo, y entonces por eso una apelación muy fuerte a la unidad de los movimientos sociales, de los derechos humanos, de los feminismos, en un pliego reivindicativo muy transformador y al mismo tiempo muy inclusivo
y con una articulación muy fuerte. La verdad que la creación de los ministerios, felicitaciones, porque la verdad, tanto en la provincia como en la nación, lo estamos pidiendo acá para la ciudad autónoma, donde la Dirección General de la Mujer decrece año tras año, con un presupuesto cada vez más recortado y con menos servicios. Así que vamos por más derechos, en la ciudad de Buenos Aires también lo necesitamos. Bueno, no, yo comparto totalmente lo que dijeron. Creo que es, sí, la historia del movimiento de derechos humanos, pero la historia del movimiento de mujeres también demuestra que, como decía Alejandra, bueno, esto, lo que se ha logrado también en gran medida, para decir otra de las características importantes que le da fuerza a los movimientos, es por la persistencia, ¿no? La persistencia, el trabajo, el no bajar los brazos en los momentos muy difíciles, en momentos extremos, en, bueno, mantener las convicciones, mantener la lucha, y me parece que eso ha sido en buena medida la clave de todo lo que se ha logrado hasta ahora, que es mucho. En Argentina realmente estos dos movimientos en particular han logrado muchas cosas. Y bueno, como señalamos, es cierto que los momentos en donde más se ha conseguido son los momentos en que estos movimientos lograron tener una convergencia con el Estado, ¿no? Lograron llegar a puntos también de convergencia con el Estado. Esos son los momentos donde va escalando también la lucha. Pero bueno, la lucha hay que mantenerla siempre. El Estado también sabemos que es, bueno, muy heterogéneo, muy grande, y el Estado muchas veces están en la resistencia como los movimientos, ¿no? Entonces, Tal cual. hay que seguir manteniéndose en la trinchera. Bueno, agradecerles muchísimo. La verdad que creo que, no sé, todas también seguramente en esto de pensar en conjunto y encontrarnos así, como decimos, a pensar fuerte. Agradecerles el tiempo, también la calidez. La verdad que para nosotras, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que aprovechamos un poco la estancia del 8M y del encontrarnos con compañeras, también con distintas referentes de los distintos espacios, que a veces, además, atravesado por la pandemia, sobre todo en el 2020, fue, bueno, más allá de los Zooms y demás, pero por ahí a veces es difícil también encontrarse y parar un poco a pensar en alguna clave más estratégica, ¿no? En algunas temáticas que tal vez en el cotidiano sí las vivimos o las pensamos también cada una en sus propias tareas, en sus propias responsabilidades, también en los casos de ustedes en particular y también en nuestro del Ministerio. Y bueno, creíamos un poco que este cruce era necesario, empezar también a trabajar con más fuerza. Sabemos el trabajo que están haciendo en memoria abierta y un poco también en relación a esos cruces que fuimos teniendo, de charlar, bueno, de esa reconstrucción también histórica que ustedes están haciendo, bueno, cómo eso también potenciarlo y ponerlo en clave de tareas, en clave de futuro, y saber que contamos que hay una red también muy grande en la Argentina que cruza efectivamente a los dos movimientos y que hay de derechos humanos y feminismos para rato. Así es. Bueno, muchas gracias. Nos damos un aplauso final. Gracias.